2 años después de dejarme con 3 hijos y 50 euros, mi marido me llamó llorando para pedirme volver. Yo siempre fui la que no hacía ruido, la que sacó una carrera universitaria con becas mientras mis padres se dejaban la espalda trabajando. Guardé mi título de nutricionista en un cajón para que él, Javi, pudiera estabilizarse con su BTC. Creía que éramos un equipo. Él ponía el coche y yo me encargaba de todo lo demás: la casa, los niños, las facturas, su paz mental. Él confundió mi paciencia con estupidez, mi lealtad con falta de opciones. La grieta no apareció el día que se fue. Apareció una semana antes. Le comenté que había visto un curso online para actualizar mis conocimientos. Ni siquiera levantó la vista del móvil. «No te compliques», dijo. «Con lo que yo saco, vamos bien. Tú a lo tuyo, los críos». No fueron las palabras. Fue el gesto de espantar una mosca. En ese silencio, mirando su nuca, lo entendí. Yo no era su compañera. Era una instalación, una parte conveniente de la casa. El día que encontré su armario vacío y el billete de 50 euros sobre la nevera no sentí sorpresa, sentí una claridad helada. El abandono no era el principio del fin, era la confirmación de que el final ya había ocurrido. Los primeros meses fueron un borrón de literas y horarios de baño compartidos. Volví a mi habitación de la infancia, ahora con mis 3 hijos, en casa de mi madre. Ella nunca preguntó nada, solo calentaba la cena y se aseguraba de que los niños tuvieran ropa limpia. Pero la normalidad era una máscara. Javi no llamaba, pero sus padres sí. Cada domingo, a las 5 de la tarde, sonaba el teléfono. Nunca era un «¿Cómo estáis?». Era un interrogatorio disfrazado de preocupación. Querían saber si los niños estaban bien, pero, sobre todo, querían asegurarse de que yo no manchara el apellido Pérez. Me pedían que les llevara a los niños los fines de semana, pero nunca ofrecían 1 euro para el autobús. Era mi obligación, decían, mantener el vínculo. Yo asentía en silencio. Anotaba mentalmente cada céntimo que gastaba en esos viajes, cada paquete de galletas que compraba para que mis hijos no llegaran con las manos vacías a casa de sus abuelos. Una casa donde a mí solo me ofrecían un vaso de agua. Observaba sus gestos, sus palabras. Hablaban del pobre Javi, de lo perdido que estaba, de cómo necesitaba su espacio. Yo era el daño colateral, una administradora temporal de sus nietos. No reaccionaba, no discutía, solo acumulaba datos como si estuviera preparando un informe. Un larguísimo informe sobre la anatomía del egoísmo. Ellos confundían mi silencio con debilidad. No entendían que una mujer que ha aprendido a contar hasta el último céntimo también aprende a medir cada palabra y cada movimiento del enemigo. Un día, sus padres me citaron en una cafetería. «Para hablar de los niños», dijeron. Llegué 5 minutos antes, pedí un café solo y esperé. Llegaron con la prisa de quien te está haciendo un favor. Después de los cumplidos vacíos sobre lo bien que se me veía para todo lo que has pasado, fueron al grano. Javi y Silvia, su nueva pareja, se iban a un apartamento más grande. Querían llevarse a los niños todo el verano. «Para que tú descanses, Carmen», dijo mi ex-suegra, poniendo su mano sobre la mía. «Así tienes tiempo para ti, para rehacer tu vida. Es un sacrificio que hacemos por la familia». Mientras ella hablaba de sacrificio, yo hice una seña discreta al camarero. Dejó la cuenta en la mesa. Mi ex-suegro continuó. Habló de la importancia de la figura paterna, de que los niños necesitaban un ambiente estable, un ambiente que, al parecer, yo no podía ofrecer. Saqué un billete de mi monedero, lo puse en el plato sin apartar la vista de ellos y me recliné en la silla, esperando a que terminaran su discurso. Hablaban de mi futuro, de mis hijos, de mi vida,
y yo ya les había pagado el café. Ni se dieron cuenta. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se fueron dejándome con los documentos sobre la mesa, como si fueran las instrucciones para mi propia rendición. El eco de sus voces era más denso que el humo del tabaco del bar. Para que tú descanses, Carmen. Un ambiente estable. La generosidad del verdugo que te ofrece un último cigarrillo. Me quedé mirando el papel, un acuerdo de visitas para el verano que se parecía más a un traspaso de propiedad. Ellos se llevaban a mis hijos y a cambio me concedían el descanso. Un descanso que yo no había pedido, un descanso que sonaba a destierro. Siempre fui la buena, la comprensiva, la que aguantaba las humillaciones de mis suegros para mantener la paz, la que aceptaba que Javi necesitara su espacio, aunque ese espacio lo construyera sobre mi anulación. Ser la buena era mi papel en la familia, y en la quietud de esa cafetería casi vacía, mientras el camarero recogía las tazas sin mirarme, lo comprendí con una claridad que dolía. Ser la buena era el permiso que ellos se daban para aplastarme. Mi bondad no era una virtud, era su herramienta. Cogí el bolígrafo que me habían dejado. La punta tembló a 1 milímetro del papel, justo sobre la línea donde debía firmar mi consentimiento. Mi mano no respondía. En mi cabeza no estaban ellos, estaba Javi. La imagen no fue la de su partida ni la del billete de 50 euros. Fue una tarde de martes, semanas antes, yo sentada en el sofá con el portátil, ilusionada. Le hablaba de un curso online de nutrición pediátrica. Él ni siquiera levantó la vista del móvil. Solo hizo un gesto con la mano, uno vago, displicente. «No te compliques», dijo. Ese gesto, el de espantar una mosca, una molestia insignificante. En ese momento no me estaba negando un curso, me estaba negando la existencia. El bolígrafo dejó de temblar. Se acabó. Con una calma que no sabía que poseía, guardé su documento en el bolso. Era una prueba, no un acuerdo. Saqué mi propio cuaderno, donde apuntaba gastos, horarios y deudas emocionales. Arranqué una hoja. Escribí 10 líneas, claras, innegociables, mi horario, mis condiciones, la pensión que no pagaba, el régimen de visitas que se saltaba. Todo lo que había callado durante 2 años, ahora estaba en esa hoja, con la letra de una mujer que ha dejado de pedir permiso. Pagué mi café, dejé la nota para ellos junto a su cuenta sin pagar y salí de allí. En casa, el silencio era total. Mis hijos dormían en casa de mi madre. Por primera vez en meses estaba completamente sola. Me senté en el suelo de la cocina, el mismo sitio donde me derrumbé la noche que Javi se fue, pero esta vez no había lágrimas. Abrí el portátil. Busqué el correo de una abogada que una compañera del colegio me había recomendado por si acaso. Le envié un email. El asunto: solicitud de divorcio y medidas paternofiliales. Adjunté una foto de la nota que acababa de escribir en la cafetería. El clic del envío resonó en el apartamento vacío. Fue el portazo que no di cuando se fue. No había vuelta atrás. Aquella noche, la mujer buena, la que no hacía ruido, murió en silencio en el suelo de su cocina. Y yo, por fin, empecé a vivir. A la mañana siguiente no sonó el despertador. Me desperté yo sola, 5 minutos antes, con una lucidez que asustaba. No había culpa, no había miedo, solo un silencio interior, un espacio vacío donde antes estaba el ruido constante de la preocupación. El alivio era una sensación física, como si me hubieran quitado un peso de los hombros que ni siquiera sabía que llevaba.
Bajé a la cocina y mi madre ya tenía el café hecho. Me miró, no dijo nada. Supo que algo había cambiado. No era la mujer rota de hacía 2 años, ni la superviviente tensa de los últimos meses. Era otra persona. El domingo, como un reloj, mis ex-suegros se presentaron en casa. No llamaron al timbre, usaron su propia llave, un privilegio que nunca les había revocado. Entraron con esa sonrisa de victoria mal disimulada, esperando encontrarme derrotada y dispuesta a afirmar cualquier cosa. Les ofrecí café. Mi mano no tembló al servirlo. Hablaron del verano, de los planes para los niños en la playa con Javi y Silvia. Yo asentía, les daba la razón. Sí, necesitan un descanso, dije. Mi voz sonaba hueca, lejana. Ellos lo interpretaron como resignación. No entendían que estaba a kilómetros de distancia, en un futuro que ellos ya no podían tocar. Bebían su café en mi cocina, en mi nueva vida pagada con mi esfuerzo, y creían que todavía dictaban las reglas. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención, una mentira silenciosa que mantenía con cada gesto. Javi me llamaba a diario. Su voz era eufórica, la de un hombre que se cree libre. Hablaba del apartamento nuevo, de lo bien que se llevaban Silvia y los niños en las videollamadas. Yo escuchaba, respondía con monosílabos. No podía mirarme al espejo mientras hablaba con él. Temía ver en mis propios ojos el reflejo de la bomba de relojería que acababa de activar. Mi abogada ya tenía toda la documentación. El burofax estaba enviado. Era cuestión de días. El peor momento llegó un jueves. Javi llamó por la tarde. Estaba exultante. Había conseguido un pequeño aumento. Por fin las cosas salen bien, Car, me dijo. Y entonces soltó la frase que selló su destino. Ya era hora de tener la vida que uno se merece, ¿sabes? Sin dramas, sin problemas. Se rió. Una risa limpia, satisfecha. Al otro lado de la línea, yo permanecí en silencio un segundo. Y entonces sonreí. Una sonrisa que él no podía ver, afilada y fría. Me alegro por ti, Javi, le dije. De verdad. Y sabía, con la certeza de un depredador que ve a su presa caminar hacia la trampa, que su merecida vida estaba a punto de terminar. El bautizo del hijo de mi prima fue el primer campo de minas, un restaurante a las afueras, lleno de gente que me conocía de toda la vida, gente que sabía mi historia, o al menos la versión oficial. Mis ex-suegros llegaron tarde, luciendo una superioridad moral que les quedaba tan bien como sus trajes caros. Me saludaron con 2 besos al aire, sus sonrisas no llegaban a los ojos. Estaban actuando, y yo también. Era un teatro de silencios y medias verdades. Javi no estaba. Silvia estaba a punto de dar a luz, una excusa perfecta. Pobre Javi, no se lo quería perder, dijo mi ex-suegra. Pero la familia es lo primero. Lo dijo mirándome a mí. Durante la comida, fingí normalidad. Cortaba el filete de mi hijo pequeño, reía con las bromas de mis tíos, contestaba preguntas vacías. ¿Y tú qué, Carmen? Ya pensando en rehacer tu vida. Asentía, sonreía, daba respuestas cortas. Por dentro, cada segundo era una cuenta atrás. Sabía que la notificación del juzgado estaba al caer. Podía llegar mañana, pasado mañana. Cada vez que mi móvil vibraba en el bolso, sentía una sacudida eléctrica. Era el miedo a que la bomba explotara antes de tiempo, en medio de todos, arruinando mi plan. Mi ex-suegro se acercó a mi silla con una copa de vino en la mano. «Oye, Carmen», empezó en un tono falsamente conciliador. «Sobre el papel del otro día, lo digo por ir cerrándolo. Nuestro abogado quiere tenerlo todo atado para que no haya problemas». El aire se me fue de los pulmones. «Nuestro abogado». La palabra resonó en mi cabeza. El pánico subió por mi garganta, caliente y espeso. Tragué saliva,
obligándome a mantener la calma. Levanté la vista de mi plato, le miré directamente y forcé la sonrisa más neutra que pude encontrar en mi arsenal. «Ah, sí, claro», respondí, como si hablara del tiempo. «No te preocupes, lo tengo casi mirado. Esta semana os digo algo». Mi voz no tembló. Fue un milagro. Él asintió, satisfecho. Para él, yo era un trámite administrativo, un cabo suelto que había que atar. Volvió a su mesa, dándome la espalda. Yo cogí mi copa de agua con la mano temblando y bebí un sorbo. El agua estaba helada, igual que yo. El casi flagra ocurrió 2 días después. Javi llamó. Necesitaba la cartilla de vacunación de Lucía, que se había dejado en casa. «Paso en 10 minutos, que estoy cerca», dijo, sin esperar respuesta. El pánico volvió. Tenía la carpeta de mi abogada abierta sobre la mesa del salón, el borrador de la demanda, las facturas, las fotos de los mensajes donde él cancelaba las visitas, todo. Mi vida secreta expuesta sobre la mesa. No había tiempo para esconderlo todo. Cogí la carpeta y la metí debajo del cojín del sofá justo cuando oí sus llaves en la cerradura. Entró con la prisa de quien no quiere estar allí. «Hola», dijo sin mirarme. «Cojo la cartilla y me voy». Mientras él buscaba en el cajón donde siempre habíamos guardado los documentos, me quedé de pie en mitad del salón, con el corazón latiendo en mis oídos. Él encontró la cartilla, se dio la vuelta, listo para irse, pero se detuvo. Miró la mesa del salón. «¿Qué es todo eso?», preguntó, señalando mi portátil y un cuaderno abierto. En la pantalla, minimizado, estaba el correo de mi abogada. En el cuaderno, mis anotaciones sobre la pensión no pagada. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Entonces reaccioné. «El proyecto de los colegios», mentí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Estoy preparando una propuesta para el ayuntamiento. Mucho papeleo». Me acerqué a la mesa, cerré el portátil con un gesto casual. Él me miró, entrecerrando los ojos. Por un segundo creí que no me había creído, que iba a dar un paso, a abrir el portátil, a descubrirlo todo, pero no lo hizo. Su arrogancia era más fuerte que su curiosidad. Se encogió de hombros. «¿Todavía con eso? Pensé que lo habías dejado». «No», respondí, y mi voz fue un filo. «Algunos no dejamos las cosas a medias». No entendió la indirecta. Se despidió con un gesto vago y se fue. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la mesa, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Estaba viviendo en un campo minado. Un paso en falso y todo volaría por los aires. Pero mientras recogía los papeles, una sensación oscura y satisfactoria se apoderó de mí. El miedo era real, pero el placer de verle caminar con esa confianza ciega, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer, era mucho más grande. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba revisando los menús de la semana en la pantalla del portátil cuando vi su nombre. El corazón me dio un vuelco, pero obligué a mis dedos a quedarse quietos. Contesté al tercer tono. Su voz no era la de siempre, no tenía esa arrogancia relajada. Había un filo de irritación. «¿Se puede saber qué es esto, Carmen?», preguntó sin preámbulos. Fingí confusión. «¿El qué?». «Un burofax, de un abogado, reclamando no sé qué de una pensión y un régimen de visitas». Hizo una pausa, esperando mi reacción. «Supongo que es tu forma de negociar lo del verano. Un poco drástico, ¿no crees? No hacía falta meter abogados». El sudor me bajó por la espalda. Mi plan dependía de que él no sospechara nada hasta el final. «¿Un burofax?», repetí con la voz más inocente que pude fabricar. «No tengo ni idea, Javi. Será un error administrativo. Con el proyecto de los colegios,
El ayuntamiento envía cosas raras a todo el mundo. Lo miraré. Se quedó en silencio un segundo. Casi pude oírle dudar. Más te vale, dijo finalmente, con un tono que pretendía ser una amenaza. Porque no estoy para perder el tiempo con tus dramas. Colgó. Apoyé la frente en el borde frío del portátil. Me había creído. Su ego era tan grande que no podía concebir que yo, la mujer invisible, la que no hacía ruido, pudiera haber iniciado una guerra sin su permiso. El viernes por la tarde estalló la tormenta. Fue mi ex-suegra. Su voz era un chillido agudo al otro lado del teléfono. Pero bueno, ¿se puede ser más mala persona? Vas a arruinarle la vida a tu marido. La palabra marido me golpeó con la fuerza de un insulto. Detrás de ella oía a mi ex-suegro gritando algo sobre la vergüenza y el apellido. No la dejé continuar. No es mi marido, dije, y mi voz fue tan cortante que la sorprendió. Y no estoy hablando con vosotros, estoy hablando con un juez. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número y el de mi ex-suegro. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sabía lo que venía después. Esperé. El móvil volvió a sonar a los 10 minutos. Era él, Javi. No había ira en su voz, solo pánico. Un pánico puro, desnudo, que nunca le había oído antes. Carmen, susurró, y su voz se rompió. Acaba de venir un oficial de justicia a casa, al apartamento nuevo. Hizo una pausa, como si le costara respirar. Tenía una citación del juzgado, para mí, por la demanda de divorcio. Decía que no me habían localizado en la otra dirección y que el plazo se acababa. El mundo se detuvo. Su humillación era casi palpable a través del teléfono. Él, que había construido su nueva vida sobre las ruinas de la mía, acababa de descubrir que sus cimientos eran de arena. No contesté. No hacía falta. Por primera vez en 2 años, él estaba escuchando el silencio y por fin empezaba a entenderlo todo. Ahora mismo estoy encerrada en mi habitación, con la espalda apoyada contra la madera fría de la puerta. Desde el salón me llegan los gritos de mis ex-suegros. Mi madre intenta calmarlos, pero sus voces son cuchillos. Dicen que soy una víbora, que le he destrozado la vida a su hijo, que nunca me perdonarán por esta humillación. Mi móvil, sobre la cama, es una bomba de luz y vibración. No para. Son mensajes de Javi, uno detrás de otro. Carmen, por favor, estás cometiendo un error. Piensa en los niños. Hablemos, te lo suplico. Y luego llamadas. 1, 2, 5, 10 llamadas perdidas. Mis manos tiemblan. No es la vibración del teléfono, es un temblor que me nace desde dentro. Conseguí lo que quería. El poder ha cambiado de manos, pero esto no se siente como una victoria. Se siente como el silencio que precede a la explosión de una bomba que yo misma he colocado. El plan era impecable sobre el papel, pero nadie me preparó para el sonido real de la detonación, para los rostros de la gente que queda atrapada en la onda expansiva. Nadie me preparó para este pánico helado, para las ganas de salir corriendo y, al mismo tiempo, de atrincherarme aquí para siempre. Y por eso os necesito. Necesito que me digáis qué hacer. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Después de todo lo que he contado, ¿aplastas al que te quiso aplastar o te apiadas de él cuando está roto? Respondedme en los comentarios, juzgadme, decidme algo, porque estoy aquí, con el teléfono vibrando en la mano, y él está volviendo a llamar, y juro por mi vida que no sé si descolgar.